Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga muchísimo. Qué alegría volver a encontrarnos para seguir estudiando la escuela sabática. Y hoy corresponde al lunes de la lección 2 del tercer trimestre con el título Necedad para los que perecen. Si estuviste con nosotros ayer, recordarás que descubrimos algo sorprendente. Dios escogió la cruz, el símbolo que el mundo menos esperaba, para revelar su amor y ofrecer salvación. También vimos que Dios muchas veces obra de maneras que desafían nuestra lógica. Pero hoy Pablo da un paso un poco más allá. Hoy la pregunta ya no es ¿por qué Dios escogió la cruz? La pregunta ahora ya es otra. ¿Por qué dos personas pueden escuchar exactamente el mismo evangelio y reaccionar de manera completamente diferente? ¿Por qué alguien escucha hablar de Cristo y su corazón se llena de esperanza mientras otro escucha el mismo mensaje y lo considera una pérdida de tiempo? ¿Qué hace la diferencia? ¿La inteligencia, la cultura, la educación? ¿O realmente existe algo mucho más profundo en medio de todo este escenario? Y eso es precisamente lo que Pablo responderá hoy por medio de la lección de la escuela sabática. Y te adelanto algo, su respuesta puede sorprendernos, porque Pablo nos enseña que el problema no está en el mensaje de la cruz, el problema está en el corazón del que recibe ese mensaje. Así que bueno, antes de comenzar, vamos a abrir nuestro corazón para después abrir nuestras Biblias y comenzar nuestro estudio. Oremos. Amantísimo Rey, eterno Padre, te agradecemos por este día, te agradecemos por esta lección y por la cruz del Calvario, por la muerte de Jesús a favor de nuestra salvación para perdonar nuestros pecados. Llénanos de la influencia de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a adentrarnos en la lección, pero no solos, sino en tu compañía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, abre tu Biblia, abre tu lección para comenzar a estudiar, porque hoy descubriremos que la verdadera batalla nunca ha sido entre la inteligencia y la ignorancia, sino entre el orgullo humano y la humildad para dejarse salvar por Dios. Con esa idea en mente, bueno, pues entremos al primer comentario de la lección. Vamos a ver ahí. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, según 1 Corintios 1:18, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es la primera de 6 referencias a la necedad o a lo necio en ese mismo texto. Detengámonos aquí un momentico. Ayer vimos qué hizo Dios. Vimos que escogió la cruz. Y hoy Pablo dirige nuestra mirada hacia el ser humano, no hacia la cruz. Y eso cambia completamente el enfoque. Observa que Pablo no está intentando demostrar que la cruz tiene sentido desde la filosofía. No, él no entra en un debate intelectual con los griegos. Hace algo mucho más profundo, él va mucho más allá. Dice que el mismo mensaje produce dos resultados completamente distintos. A uno los salva, mientras que a otros les parece una real locura. Y eso significa que el evangelio no solo salva, también revela el corazón de quien lo escucha. Esto está para explotar la cabeza. El evangelio no solo salva, sino también revela el corazón de quien lo escucha. Y aquí hay una pregunta muy importante que todos deberíamos hacernos. ¿Cómo estoy reaccionando yo cuando Dios confronta mi vida? Porque aceptar a Cristo no consiste únicamente en creer que Él existió. No, los demonios también creen y no se van a salvar. Aceptar a Cristo significa permitir que Él tenga el derecho de cambiar aquello que necesita ser cambiado en mi vida. Y ahí es donde muchas personas tropiezan, donde muchas personas llegan y ahí quedan. No porque les falta argumentos, sino porque les sobra orgullo. Hay un detalle aquí, un detalle que casi nunca se menciona, y es que en 1 Corintios, capítulo 1, Pablo utiliza constantemente la expresión los que se pierden y los que se salvan. Observa que no dice los inteligentes y los ignorantes, los que saben mucho y los que saben poco. No. Tampoco dice los buenos y los malos, no. Porque la diferencia no está en la capacidad intelectual. La diferencia no está en la posición social, la diferencia está en la respuesta que cada persona da ante Cristo. Y te lo pongo de esta manera. La cruz no divide al mundo entre personas cultas y personas incultas. No, la cruz divide al mundo entre quienes aceptan el llamado de Dios y quienes deciden seguir confiando únicamente en sí mismos, en sus proyectos, en sus pensamientos, en su intelecto, en su salud, en su economía, no sé en cuántas cosas. Ahora bien,
Pablo acaba de hacer una afirmación muy fuerte, pero inmediatamente surge, o por lo menos a mí me surge otra pregunta. ¿Por qué Dios no decidió salvar al mundo por medio de la filosofía? ¿Por qué Dios no decidió salvar al mundo por medio de la ciencia o por medio del razonamiento humano, como pretendían los gnósticos? ¿Por qué escogió la predicación del Evangelio para salvar al mundo? Bueno, pues la respuesta la dio el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. Y dice allí Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. Mira qué interesante, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Como el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los que creen mediante ¿qué? La necedad de la predicación. Claro, esto es una ironía de Pablo, ¿no? Pablo hace 3 preguntas y 3 preguntas seguidas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el erudito? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dicen otras versiones. ¿Ah? Y es que no está despreciando el conocimiento, no. Pablo mismo era un hombre sumamente preparado, sumamente instruido. Había estudiado, recordemos la lección pasada, con Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos del judaísmo de su tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí en 1 Corintios 1, 20 y 21? Lo que Pablo quiere decir es que el intelecto humano tiene límites. La ciencia puede descubrir cómo funciona el universo. Ok, la medicina puede prolongar la vida. Está bien. La filosofía incluso puede formular preguntas muy profundas. Estamos de acuerdo, pero ninguna de estas cosas puede responder la pregunta más importante de todas. ¿Cómo puede un pecador reconciliarse con Dios? Y más con un Dios santo. Y aquí termina la capacidad humana. Y ahí comienza entonces la gracia divina. Hay preguntas que solo Dios puede responder, familia. Solo Dios puede responder. Y una de ellas es cómo salvar al ser humano sin dejar de ser un Dios justo. Y la respuesta fue Cristo. La respuesta fue Cristo. Siempre nos estamos imaginando cosas, siempre nos estamos haciendo formulaciones. Incluso ahí hubo alguien que me dijo: pastor, la salvación es 50 y 50, mitad y mitad. Señores, eso es acabar con el sacrificio de Cristo. Es más, eso es una herejía. El ser humano no sabe, no tiene mínimo conocimiento de la gracia y de la salvación. El entendido en este tema es Dios. La respuesta la dio en Cristo. Imagina que un niño pequeño, por ejemplo, intenta vaciar el océano con un cubito, un balde en la playa. ¿Es inteligente? Sí, el niño puede ser inteligente. ¿Tiene buenas intenciones? Pudiera tener buenas intenciones, ok. Pero el problema no es el esfuerzo que él emplea. El problema es que la tarea supera completamente sus propias capacidades. Bueno, pues algo parecido ocurre cuando el ser humano intenta alcanzar a Dios únicamente por sus propios medios. Mira, no importa cuánto estudies, no importa cuánto pienses, no importa cuánto podrás desarrollar, nunca podrás construir un puente que llegue hasta el cielo, nunca. Por eso el Evangelio no habla de un hombre que sube hasta Dios, habla de un Dios que desciende hasta nosotros, hasta el hombre. ¿Y qué diferencia tan extraordinaria? Pero Pablo incluso va más lejos. Él va más lejos. No solamente dice que la sabiduría humana es insuficiente, no. Dice algo que puede parecer aún más, diría yo, sorprendente. Y es que Dios escogió deliberadamente un método que el mundo consideraba y considera absurdo. ¿Por qué haría eso? La respuesta está en la misma Biblia. En 1 Corintios también, capítulo 1, versos 23 al 25. Vamos a leer ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezo, y para los gentiles, necedad. O sea, no queda bien con nadie. Dice el 24, pero para los llamados, esto está buenísimo, para los llamados que somos nosotros, así judíos como griegos, o sea, no importa de dónde seamos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, aquí Pablo cerró. Esto está súper profundo.
Aquí encontramos una de las frases más conocidas de Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjate cómo hace insistencia en crucificado, precisamente siendo esa, diría yo, la herida profunda, lo que no entendían. Bueno, Pablo lo repite, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sepa que Pablo no dice predicamos principios, no dice predicamos una filosofía o predicamos una religión. No, dice predicamos a Cristo. Porque el cristianismo no gira alrededor de un código moral, no gira alrededor de una doctrina. El cristianismo gira alrededor de una persona. Nuestra esperanza no está en una doctrina, señores, en una doctrina aislada. Nuestra esperanza no está en una iglesia. Nuestra esperanza está en Jesús. Las doctrinas son importantes y lo reconozco y lo defiendo porque nos conducen a Cristo. La profecía es importante porque señala a Cristo. La ley es importante porque nos conduce a Cristo, como dice Romanos 10:4, porque el fin o el propósito de la ley es Cristo. La gracia existe gracias a Cristo, porque todo apunta hacia Él y eso nunca debemos olvidarlo. De lo contrario, estaremos predicando más del mensaje que del mismo Cristo que dio un mensaje. No sé si estás captando o si me estoy explicando para que puedas captar lo que quiero decirte. Lo más importante aquí es Cristo. Cristo vino a salvar almas, no otra cosa. Y hay un detalle precioso. Pablo pudo haber dicho, predicamos a Cristo resucitado. A mí me encantaría, déjame decirte, si yo fuera Pablo, yo dijera así, predicamos a un Cristo crucificado. Predicamos a un Cristo resucitado y me quito de arriba lo de la crucifixión. Pero no, Pablo insiste, predicamos a un Cristo crucificado. Y habría sido verdad si hubiese dicho, predicamos a un Cristo resucitado. O si hubiese dicho, por ejemplo, predicamos a Cristo glorificado, que también es correcto. Pero escoger decir Cristo crucificado, Pablo, ¿por qué te metes en esa candela? ¿Por qué? Bueno, el caso es que Pablo lo hace porque nunca debemos separar la gloria de Cristo del precio que pagó por nuestra redención. Así que cada vez que miramos la cruz, recordamos dos cosas esenciales al mismo tiempo. Recordamos lo terrible que es el pecado y recordamos lo inmenso que es el amor de Dios. Y la cruz revela ambas verdades simultáneamente. Quizás alguien que nos está viendo ahora piensa, bueno, yo llevo tantos años en la iglesia, pero la pregunta no es cuánto tiempo llevamos en la iglesia. La pregunta es, ¿sigo maravillándome delante de la cruz? Porque existe un gran peligro en todas las iglesias y frente a todos los cristianos. Podemos acostumbrarnos tanto al evangelio que deje de asombrarnos. Y comenzamos a ver, por la misma relación continua que tenemos con la iglesia, con las partes especiales, con la preparación de la lección de escuela sabática o la preparación de actividades en la iglesia o simplemente la asistencia a la iglesia, tenemos tanto contacto con las cosas santas que comenzamos a ver lo santo como común. Y cuando la cruz deja de emocionarnos, nuestra vida espiritual comienza a enfriarse y entonces ahí vienen los problemas. Comienzas a convertirte en esa piedra de tropiezo para otros ministerios. Familia, nunca permitamos que la historia más grande jamás contada se convierta para nosotros en una historia común. Nunca. Bueno, hasta aquí Pablo nos ha mostrado los límites de la sabiduría humana. Pero ahora dará el golpe final o el golpe de gracia precisamente a nuestro orgullo y lo hará recordándonos que Dios tiene la costumbre de usar aquello que el mundo menos valora. ¿Okay? También Pablo hasta aquí nos ha mostrado que la sabiduría humana tiene límites, pero ahora quiere llevarnos a una conclusión extraordinaria. Y es que Dios no solo hace cosas que el mundo no espera, también suele escoger a personas que el mundo jamás escogería. Y eso nos llevaría a un grado de esperanza increíble, nos llena de esperanza. Vamos a ver por qué. La respuesta está en la misma Biblia, dada por el mismo Pablo, en 1 Corintios capítulo 26 al 29. Vamos a leer ahí, mira. Hermanos, piensen lo que eran cuando fueron llamados. El ser humano tiene mala memoria. No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Dice el 27, antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Si este pasaje no existiera, probablemente muchos de nosotros pensaríamos que Dios llama únicamente a personas extraordinarias, con grandes capacidades. Pero Pablo nos invita a mirar a la iglesia de Corinto y les dice en su propia cara, mírense ustedes mismos, no había muchos sabios según los criterios humanos, aquí no había muchos nobles, muchos poderosos, sin embargo, ahí estaban. ¿Significa eso que Dios rechazaba a los sabios o a los ricos? Naturalmente que no. La Biblia presenta a hombres como, por ejemplo, muchos hombres, José, Daniel, Moisés, Abraham, que fueron personas muy preparadas y ocuparon incluso posiciones de gran influencia, ya sea en la sociedad o en cortes. Lo que Pablo está diciendo es otra cosa diferente, y es que Dios no busca personas que confíen en sus capacidades, busca personas que estén dispuestas a depender de Él, que es el dador de las capacidades, porque cuando una persona depende de Dios, toda la gloria termina siendo para Dios. Pues hace poco estrené el videoclip de uno de mis temas nuevos ahora, que se llama Dependo de ti, y dice el tema así: no dependo del dinero, no dependo de las opiniones, no dependo del presidente, no, dependo de ti, de tu voz creadora, de tu gracia redentora. Les invito a buscarlo en mi canal de YouTube acá, en Pedro Carriles Oficial, así mismo, Dependo de ti, está en Spotify. Bueno, después de este paréntesis de promo, sí, volvemos acá y esa ha sido la manera de actuar del Señor a lo largo de toda la Biblia. Ahora te pregunto, ¿te has dado cuenta de que Dios tiene la costumbre de sorprender? ¿Cuánta gente no has visto en iglesias por ahí que no tenían capacidades y decidieron ponerse en las manos de Dios? Y de los que menos esperaba, el desarrollo de tal ministerio ha sido un exitazo. Ha sido un exitazo. Me viene a la mente también ahora en la Biblia cuando había que enfrentar, por ejemplo, a este gigante, a Goliat. Dios no escogió un soldado por su estatura, el más alto. Escogió al pastor, al más joven. Cuando había que liberar a Israel, llamó a un hombre que decía: Señor, soy torpe para hablar. Cuando Samuel buscaba al futuro rey, Dios rechazó al más impotente y sin embargo escogió al menor de la familia. Y cuando llegó el momento entonces de salvar al mundo, no nació ese salvador en un palacio, nació en un pesebre. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no mira donde el ser humano mira. Como dice 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, Jehová mira el corazón. Y quizás alguien que nos está mirando en este momento piensa: bueno, pero yo no tengo grandes talentos, no soy un gran predicador, pastor, yo no canto, no afino, no tengo estudios bíblicos. Entonces, quiero que escuches bien esto. Dios nunca ha necesitado personas perfectas. Dios no necesita tus capacidades. Dios siempre ha trabajado con personas dispuestas, personas disponibles. Lo único que Él pide es un corazón dispuesto a servir y a ponerse en sus manos para que Él pueda hacer lo que Él desea hacer. Las capacidades pueden desarrollarse, pero la humildad no puede reemplazarse. Y eso nos conduce al último pensamiento del día, y es que si toda la salvación depende de Dios, ¿de qué puede gloriarse el ser humano? De nada. Y Pablo responde esa pregunta en los últimos versículos del mismo libro de Corintios. Pero por Él ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estos versículos son un resumen extraordinario de lo que es el Evangelio. Pablo dice que Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Observa que Pablo no dice que Jesús nos dio todas estas cosas, no. Dice que Jesús es todas estas cosas. Él no solamente nos enseña el camino, Él es el camino. No solamente nos muestra la vida, Él es la vida. No solamente nos promete vida, sino que Él es
la vida y no nos dice verdad. Él es la verdad. Por eso el cristianismo no consiste simplemente en aprender principios. Consiste en vivir en una relación diaria con Cristo. Y mientras más conocemos a Cristo, más comprendemos su sabiduría, su justicia, su gracia. Ahora bien, hay algo que me llamó la atención mucho, y es que vivimos en una sociedad donde casi todo el mundo se mira al otro por sus logros. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas personas conoces? Pero cuando llegamos a la cruz, todo eso pierde importancia. Allí nadie puede decir, wow, me salvé porque era mejor, me salvé porque sabía más, me salvé porque hice más. No, todos llegamos exactamente igual, como pecadores totalmente necesitados de la gracia de Dios. Y precisamente por eso, en el cielo nadie podrá presumir de sí mismo. No, sino que toda la gloria será de quien la merece, Jesucristo. Ahora bien, quiero leerte el párrafo de la lección y vamos a seguir sacando lecciones allí. Dice, la palabra griega referida a la necedad en 1 Corintios 1:18 es moria, la cual aparece solo 5 veces, lo puse acá en mis notas acá, aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento y todas ellas en 1 Corintios. Esta y otras palabras de la misma familia aparecen numerosas veces en el Nuevo Testamento, la mitad de ella en las epístolas paulinas, sobre todo en Corintios, en 1 Corintios. Dice más abajo el autor de la lección, la necedad de la que habla Pablo en 1 Corintios 1, 18 y 23 no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como con el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento e incluso con la rebelión contra Dios. Esto implica por qué Pablo habló tanto de este tema en 1 Corintios. Entendamos que el contexto de Corintio era precisamente eso: orgullo, sabiduría humana, rechazo a un Mesías crucificado, y todo eso afectó la predicación del Evangelio. Y sigue diciendo el autor de la lección, pensemos en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En ese contexto habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Recuerda que habíamos dicho antes que Pablo solo hablaba repetidamente de un Mesías crucificado, a diferencia de un Mesías glorificado o un Mesías resucitado, y lo hacía con toda intención. Todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. ¿Estaba este hombre hablando en serio? ¿A quién quería engañar? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía, pues, una locura, un disparate. Y es cierto, algo que ningún corintio inteligente y culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo que parecieran a los paganos, o que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado en Roma? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos, no ser crucificado por ellos. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corintios. Sin embargo, y a pesar de ello, el Evangelio fue aceptado allí por algunos judíos y gentiles. Voy a hacer una pausa aquí. Algo parecido nos pasa hoy. Y es que queremos adaptar tanto el mensaje de la cruz a la gente nueva que comenzamos a ponerle edulcorantes al mensaje para que tenga un mejor sabor y pierde el sabor original, pierde su esencia. Entonces comenzamos a crear un menú un menú espiritual, entiéndase. Comenzamos a crear un menú espiritual a gusto del consumidor, cuando realmente el menú debe ser a gusto del dador de ese menú, que es Dios. Y aquí Pablo entiende perfectamente eso. Dice, sea cual fuere la oposición a la que nos enfrentamos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corintio. Permítame hacerte una pregunta. ¿Qué produce la cruz en tu corazón? Porque Pablo dice que hay solo 2 reacciones posibles.
Hay quienes la consideran una locura, como en Corintios, y hay quienes descubren en ella el poder de Dios para salvación, como en Corintios también. Familia, mi oración es que nunca perdamos la capacidad de maravillarnos ante el sacrificio de Jesús, que la cruz nunca sea para nosotros una historia repetida, que cada día al contemplarla recordemos cuánto valemos para Dios y cuánto costó nuestra salvación. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Si este comentario te fue de bendición para tu vida, bueno, pues compártelo con alguien, deja un like. Estoy seguro que Dios puede utilizarlo para fortalecer la fe de otra persona también. Y mañana continuamos con el estudio que corresponde al día martes, donde seguiremos descubriendo nuevas riquezas de esta lección poderosísima. Vamos a orar. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por esta lección, gracias por el tiempo que has separado por medio de tu Espíritu Santo para poder extraer enseñanzas significativas de esta lección, de la lección del día lunes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar en la cruz de Cristo, en los caminos que tú deseas para nosotros, lo que es mejor para nosotros. Nosotros vemos lo que está delante de nosotros, pero tú ves más allá, incluso ves el corazón. Guíanos por caminos y senderos de justicia, de paz y de sano juicio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte y nos vemos, si Dios lo permite, en nuestro próximo estudio de la Escuela Sabática mañana martes.